Hola, buenas noches. Como todos los martes, vamos a impartir desde Psicólogo Querétaro un taller en línea gratuito con la intención de brindar información, ejemplos, conocimiento importante para poder lidiar con nuestros estados de ansiedad y también para conocer cómo y por qué funciona la herramienta del RCP de la ansiedad. Eh, Como una anécdota introductoria, quiero comentarles que yo llevo muchos años eh, siendo paciente de la psicología, aprendiendo, y a pesar de que por muchos años he aprendido y he ido a terapia, de todos modos me pasaba que me encontraba en algunos momentos con la ansiedad o con estados depresivos. Y fue hasta que encontré la herramienta de la reconstrucción cognitiva que tuve la oportunidad de poder realmente empezar a controlar mi ansiedad y reconstruir mis conexiones neuronales que disparaban la ansiedad. Así que cuando conocí esta herramienta, eh, me preguntaba yo por qué este tipo de cosas no nos las enseñan en la escuela. Ni siquiera en la Facultad de Psicología me enseñaron esto. Pero yo pienso en un nivel más básico incluso, porque en la primaria no nos enseñan a controlar nuestras mentes, porque en la casa con nuestras familias no nos enseñan a tener los pensamientos correctos y las emociones correctas para interactuar con los cambios de la vida. Con el tiempo me he dado cuenta que no es una cuestión de egoísmo, no es una cuestión de eh, que, les, que no les importe a los maestros o a nuestros familiares nuestro estado mental. En realidad es porque no conocen las herramientas y creo que ahora mismo tenemos la oportunidad de compartir información, eliminar los intermediarios, ¿sí? La escuela y la universidad en realidad están a muy poco de empezar a desaparecer, justamente porque la información, los profesionistas, los encargados de hacer la investigación y los beneficiados, gracias a las redes sociales, ahora estamos en contacto. Es por eso que Psicólogo Querétaro tiene la iniciativa de ofrecer este taller en línea y también el curso en línea para que todos puedan hacer su reconstrucción cognitiva y controlar sus emociones y con ello mejorar la forma en la que se relacionan a sí mismos, consigo mismos y con los demás y con la realidad. Ese es en realidad el objetivo de este taller y eh, es para mí una gran satisfacción saber que pueden muchas personas realmente empezar a controlar sus estados mentales. Eh, por ahí recibía un comentario antes, ¿no? De una persona que dice que la psicología no existe y que la psiquiatría y los psicólogos nos la pasamos sacándole lana a la gente. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, aunque entiendo en el sentido profundo que las cosas solo existen de manera dependiente a la mente. De hecho, totalmente a favor de eso es que ofrezco esta herramienta con la intención de que todos puedan eh, arreglar sus pensamientos, arreglar sus emociones y no tengan que ir al psicólogo, pues, ¿sí? Eh,
No es mi intención que vayan a una terapia, pero sí es mi intención que tomen responsabilidad de sus propios estados mentales. Creo que eso es algo que con herramientas como el RCP de la ansiedad todos podemos hacer. Voy a mandar un mensajito por aquí en el chat. Bien. Ok. El día de hoy vamos a hablar de un tema particular que es un poquito de neurociencias y me refiero puntualmente a un mecanismo, a una dinámica cerebral que se llama mecanismo de captura. El mecanismo de captura funciona en muchísimos procesos, ¿sí? Y creo que la clave no está en liberarnos de este mecanismo de captura, sino de tener mecanismos de captura que aporten felicidad, que aporten concentración, que aporten estados de paz y de tranquilidad. No tiene que ver con abandonar la captura, porque la captura es básicamente una forma en la cual el cerebro aprende a obtener energía. Entonces, eso no lo puede dejar de hacer. Si el cerebro deja de hacer eso, obtener energía, obviamente el sistema va a enfermarse y va a morir, ¿sí? Partimos justamente de la idea de que el ser humano es un sistema formado por muchos subsistemas, un sistema nervioso, un sistema digestivo, un sistema respiratorio, un sistema circulatorio, ¿de acuerdo? Y asimismo, todos estos sistemas están formados por agrupaciones moleculares que tienen células que son sistemas en sí mismos, ¿sí? Estamos pensando entonces en el ser humano como un conjunto de sistemas que de hecho se encuentra dentro de otros sistemas formados por otros humanos. Para empezar a entender el mecanismo de captura, tenemos que pensar en el cerebro, ¿sí? Y la primera idea que queremos compartir es la idea de que el cerebro se rige bajo el principio del placer, ¿sí? Esto puede sonar raro, pero en realidad nos referimos al placer como un flujo de energía. Podríamos pensar, por ejemplo, en un sujeto que se está tatuando, ¿sí? Y bueno, seguramente no es placentero el hecho de que una aguja atraviese tu piel cientos de veces por segundo. Sin embargo, cuando tú le preguntas al sujeto que se está tatuando, él simple y sencillamente dice que se la está pasando muy bien. Esto sucede porque el cerebro no tiene la capacidad para identificar, ¿sí? Un estímulo positivo de un estímulo negativo. Simple y sencillamente identifica un flujo de energía y le presta atención a eso. A eso es a lo que nos referimos con el principio del placer. Es decir, el cerebro va a prestarle atención a todo lo que sea un flujo de energía. De la misma forma, nuestro cerebro le presta atención al dedo del pie que acaba de chocar contra la pata de la cama,
también le presta atención cuando recibimos una caricia, cuando recibimos un regaño o cuando recibimos un like en nuestras redes sociales, ¿de acuerdo? Ahí hay un flujo de energía y el cerebro va a privilegiar el flujo de energía. Es importante que pensemos y que recordemos que el cerebro no tiene la capacidad para diferenciar, por un lado, entre un estímulo positivo y un estímulo negativo, sino solo un flujo de energía. Y por el otro lado, el cerebro tampoco tiene la capacidad para diferenciar entre una percepción, una imaginación, un pensamiento, una alucinación o un sueño. ¿De acuerdo? El cerebro privilegia simple y sencillamente ese flujo de energía y trata de sostenerlo. Esto va a hacer más sentido conforme vayamos avanzando. Como número 2, seguimos hablando del cerebro. Tenemos que el cerebro busca obtener la mayor cantidad de estímulo con el mínimo esfuerzo. Y esto, aunque suena lógico, en realidad es una de las principales complicaciones eh, eh, para aprender, para aplicar esfuerzo, para sostener motivación. ¿Por qué? Pues porque cuando el cerebro aprende a obtener cantidad a través de un estímulo, entonces repite esa dinámica. La vuelve a pasar y la vuelve a pasar. ¿De acuerdo? Eh, Esto funciona nuevamente para lo bueno o para lo que interpretamos como bueno y también para lo que interpretamos como malo en nuestra vida cotidiana. Si nuestro cerebro ha aprendido a obtener energía preocupándose, entonces no preocuparse va a someter al cerebro a sostener otra dinámica neuronal. Por lo tanto, va a preferir la dinámica que ya está sucediendo. Por el contrario, si aprendemos a obtener energía a través de la meditación, que genera paz y tranquilidad, ¿sí? Que familiariza nuestra mente con la virtud, bueno, pues va a ser mucho más fácil para el cerebro, a través de la familiaridad, irse a meditar y salir a la calle a, no sé, comprar un helado, ¿de acuerdo? Eh, para entender que nuestro cerebro trata siempre de obtener el mayor estímulo con el mínimo esfuerzo, tenemos que recordar cómo a veces hemos elegido, ¿no? Por ejemplo, no hacer el montón de tarea, no hacer el montón de trabajo que tenemos enfrente de nosotros, a cambio de conectarnos a internet o ver un poco de Netflix o alguna película o incluso fumar un cigarrillo, ¿saben? El cerebro ya aprendió a obtener estímulo, flujo de energía, por lo tanto, se rige bajo la ley del mínimo esfuerzo. Voy a hacer lo que menos esfuerzo me genere y voy a obtener la mayor cantidad de energía. Todo aquello que genere o que implique conectar neuronas, que implique aprender, que implique repetir, bueno, pues le va a costar trabajo al cerebro realizarlo. Número 3. El cerebro busca otorgarle sentido a la realidad a través de encontrar un patrón. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, lo que quiero decir con esto es que el lenguaje del cerebro es la electricidad.
Mari Carmen, te mando un abrazo. Muchas gracias por estar acompañándome en este taller. Eh, Voy a hacer lo más breve posible para que después de esto te vayas rapidísimo a hacer tu trabajo, ¿vale? Eh, Vuelvo a la idea. El lenguaje del cerebro es la electricidad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que adentro del cerebro no hay formas, no hay figuras, no hay objetos, no hay colores, no hay sabores, no hay olores, no hay personas, no hay sonidos, no hay absolutamente nada. Dentro del cerebro lo único que hay es electricidad, ¿sí? Impulsos eléctricos. Cuando el cerebro recibe impulsos eléctricos a través de los sentidos o a través del pensamiento, ¿sí? De la imaginación, entonces el cerebro reconoce esos estímulos eléctricos a través de su experiencia, es decir, se va al archivero de todos los estímulos eléctricos y dice, ah, estos estímulos eléctricos que estoy recibiendo en este momento se parecen a, ¿sí? El rostro de una gran amiga, ¿no? O el recuerdo de un buen abrazo. Uh-huh. Entonces, acudiendo a su experiencia, el cerebro le da sentido a estos impulsos eléctricos. Aquí es muy importante que entendamos que cuando el cerebro no reconoce el patrón, ¿sí? Entonces el cerebro básicamente se mantiene en alerta, ¿sí? Empieza a buscar la pieza del rompecabezas que le hace falta, ¿sí? Van a recordar, porque probablemente les ha pasado, que están haciendo un examen o van a hacer un examen y están estudiando y se van a dormir y sueñan con que hacen el examen y responden las preguntas, ¿sí? ¿Qué pasó? Bueno, pues que nuestro cuerpo se fue a dormir, pero nuestro cerebro se quedó trabajando todo el tiempo en todas las preguntas, en las piezas del rompecabezas que hacen falta. Lo mismo sucede cuando terminamos una relación amorosa o no tenemos certeza de si vamos a continuar en un trabajo, ¿sí? El cerebro, ante ese estímulo, que no entiende por qué está pasando, no descansa. De ahí el insomnio. Tenemos una idea recurrente que da vueltas y vueltas en nuestra mente. Uh-huh. 4. El cerebro es especialmente sensible a las fuentes de estrés constante. ¿Sí? Ya platicábamos, gracias a la intervención de una gran amiga la sesión pasada, que, bueno, hay algo de belleza en el estrés, esas fueron sus palabras, ¿no? Y ella nos compartía que debido al estrés, ella se superó, ella empezó a conectar con más personas, empezó a salir adelante, y creo que esto lo podemos entender todos. Sin embargo, cuando tenemos una fuente constante de estrés, ¿sí? El cerebro le pasa lo mismo que cuando no encuentra el patrón, ¿sí? Empieza a trabajar, como decimos, a marcha forzada, pues, ¿sí? El estrés impacta directamente en la forma en la que pensamos, en la forma en la que sentimos y, para acabar pronto, en todas nuestras capacidades cognitivas. ¿Qué quiero decir? Bueno, pues que una fuente constante de estrés nos complica los procesos de lenguaje, senso-percepción, pensamiento y memoria. ¿De acuerdo? Entonces, como una introducción, nuestro cerebro, que privilegia los flujos de energía, ¿sí? Que cuando ha privilegiado un flujo de energía, lo que intenta es volverlo a repetir, siguiendo la ley del mínimo esfuerzo. Uh-huh. eh, eh, Ahí empieza lo que conocemos como mecanismo de captura, ¿sí? Por ejemplo,
Cuando tenemos un problema, lo primero que queremos, lo primero que hacemos para tratar de resolver ese problema, ¿sí?, es pensar en el problema. Cuando yo pienso en el problema, mi cerebro se da cuenta que hay un flujo de energía a partir de ese problema. Y entonces vuelve a repetir ese flujo, ¿sí? En principio porque está buscando la solución al problema. Es decir, está tratando de otorgarle sentido a la realidad, ¿sí?, que él recibe a través de los impulsos eléctricos. Pero si no hay una solución rápida, si no hay una forma en la cual la respuesta llegue rápido, lo que pasa es que el cerebro empieza a estresarse y empieza a segregar adrenalina. ¿De acuerdo? Pongamos un ejemplo. Acabamos de terminar con nuestra pareja. Y entonces pensamos en nuestra pareja y hay energía. El cerebro se da cuenta que hay energía. Entonces dice, o sea que cada vez que piensas en tu ex, yo obtengo energía. Perfecto, pues vamos a volver a pensar en ella. Como no encuentro la respuesta, no entiendo por qué está pasando lo que me está pasando, ¿no? Entonces segrega adrenalina. Y la adrenalina vuelve a estimular, repasar o revivir el recuerdo. Porque entra el cerebro en un mecanismo de alerta. Y entonces dice el cerebro, o sea que si volvemos a pensar en tu ex, yo vuelvo a obtener energía, ¿sí? Bueno, pues ahora voy a pensar en mi ex, ¿sí? Y voy a pensar además en la persona con la que creo que está saliendo ahora, ¿no? Y después voy a pensar en mi ex y en la persona con la que creo que está saliendo y los voy a ver bailando en el antro, ¿no? Y después voy a recurrir a esa imagen, pero los voy a ver además con mis amigos, ¿saben? Y empieza a hacerse una bola de nieve porque el cerebro ha dejado de buscar la respuesta, ha entrado en un mecanismo de captura que es como un ciclo vicioso. Ese ciclo vicioso se alimenta sobre todo de los estímulos internos. Vamos a recordar un poquito a los griegos, y los griegos recuerden que ya habían entendido que la realidad no es algo que solo venga de afuera, sino que también parte de adentro hacia afuera, es decir, de la forma en la que interpretamos el mundo. Entonces nuestros pensamientos en realidad promueven el sostenimiento de este llamado ciclo de captura. Como ven en la lámina, pongo acá estímulos externos y decimos, bueno, cigarro, alcohol, tecnología. ¿Por qué? Porque el cerebro aprende a obtener estímulos de el cigarro, del alcohol y, de hecho, de la tecnología, ¿sí? Lo que sucede con nuestros dispositivos es que obtenemos una cantidad de estímulo visual grandísima solo al mover nuestros dedos. Entonces nuestro cerebro se da cuenta de eso. ¿Y qué pasa? Que volvemos al estímulo una y otra vez. No sé si se han cachado viendo el celular, aunque no han recibido una notificación. No sé si se han cachado scrolleando una pantalla, aunque ya saben lo que hay ahí porque hace un minuto también la revisaron, ¿saben? Nuestro cerebro básicamente está ya, ¿no? Buscando el estímulo. Es, digamos, una experiencia sináptica. Pues yo muevo el dedo y entonces recibo un estímulo visual, ¿sí? Que ya no tiene nada de sentido porque ya vi la imagen, pero la vuelvo a ver y la vuelvo a ver y la vuelvo a ver y la vuelvo a ver.
Y en cuanto a los estímulos internos, pasa exactamente lo mismo con nuestros pensamientos, ¿sí? Por eso ponía el ejemplo de cuando hemos terminado con una pareja. ¿Qué pasa? Bueno, pues pasa que el pensamiento, ¿sí? Se vuelve nuestro cigarro, se vuelve nuestro alcohol, se vuelve nuestra fuente de energía tecnológica, una y otra vez, una y otra vez. Hay estos dos tipos de estímulos. Ahora, creo que es muy importante recordar que los ciclos no son malos en sí mismos. El ser humano está compuesto por ciclos, está compuesto por ritmos, ¿sí? Nuestro corazón, nuestro ritmo cardíaco, nuestra respiración, el día y la noche, ¿sí? En el caso de las mujeres, ¿no? La menstruación cada 28 días, ¿sí? Los ciclos escolares, ¿sí? Los ciclos de desarrollo profesional, ¿sí? Los ciclos de entrenamiento. Uh-huh. Todo el ser humano está basado en ciclos, igual que nuestro sistema solar, ¿saben? El día y la noche, 365 días para darle la vuelta al Sol, ¿saben? Todos los planetas también tienen, los otros planetas tienen otros ciclos, ¿sí? Entonces los ciclos en sí mismos no son malos, ¿sí? La idea es que al entender esto podamos concentrarnos en ciclos que generen virtud, es decir, que nos lleven a estados mentales y biológicos de felicidad, de satisfacción. Uh-huh. El problema de los ciclos viene cuando perdemos el control y cuando es únicamente el cerebro el que básicamente activa el inicio automático de estos ciclos. Insisto en que esto no es propiamente malo porque gran parte de todo el funcionamiento de nuestro cerebro está controlado por ciclos automáticos. Tenemos este sistema que es el sistema parasimpático, simpático y parasimpático, que controla nuestros ritmos internos, la respiración, el parpadeo, ¿sí? El sueño. Uh-huh. Eso está en automático. Uh-huh. A lo largo de muchísimos años de evolución, el cerebro ha aprendido a activar estos ciclos para el sostenimiento del ser humano, del propio organismo. Uh-huh. Sin embargo, del ciclo de captura, del mecanismo de captura, uh-huh, genera una fuente, un flujo de energía superior que el cerebro persigue debido a que él quiere obtener la mayor cantidad de estímulo con el mínimo esfuerzo, y después pasa a una pérdida de control de ese ciclo propiamente. Uh-huh. Todos empezamos fumando un cigarrillo porque pensamos que lo vamos a probar, que hay que pasar por la experiencia, pero después queremos otro, y después otro, y después otro, y después compramos una cajetilla, y entonces pasa lo que es un escalamiento energético, ¿sí? El cerebro empieza a comportarse como un adicto, siempre quiere más, siempre quiere más, siempre quiere más sustancia, siempre quiere más energía, y ahí hay una pérdida del control, ¿sí? Los ciclos que están naturalmente organizados, como el sueño, como el hambre, como la reproducción, ¿sí? Como el parpadear cuando estamos, cuando nuestro sistema entiende que hay resequedad, ¿sí? Bueno, esos están hechos para mantener al sistema. Los ciclos de captura, sobre todo los que están relacionados con la ansiedad, son ciclos que en realidad responden al hecho de que el cerebro no tiene la capacidad para identificar un flujo de energía positivo y uno negativo, solo observa el diferencial y entonces salta a eso, incluso rompiendo los ciclos naturales. Es decir, queremos otra chela y otra chela y otra chela y otra chela
escuela a pesar de que ya estamos cansados, ¿no? Ese es el escalamiento energético. En el mecanismo de captura perdemos el control, siempre se quiere más, ¿no? Y el ciclo en realidad lo que hace es poner en peligro toda la circulación y todo el sistema propiamente de nuestros, de todo nuestro cuerpo, de todo nuestro sistema. ¿De acuerdo? Entonces, de eso trata un poco el mecanismo de captura. En la ansiedad, nuestro cerebro empieza a funcionar como el cerebro de un adicto, le empieza a otorgar, ¿sí?, privilegio a un mínimo esfuerzo y cada vez a una mayor cantidad de energía, ¿sí? Como hay una fuente constante de estrés, el cerebro sigue segregando adrenalina porque está interpretando que estamos en peligro y quiere que te muevas, que te alejes de ese estímulo. Esa fuente de estrés lo que hace es escalar el estímulo al máximo. Es decir, hay un escalamiento energético y básicamente perdemos el control de nuestro sistema nervioso central. De la misma forma que llegamos a ese mecanismo de captura, tenemos la oportunidad de salirnos de ese mecanismo de captura. Para eso hay metodologías y justamente para eso funciona el RCP de la ansiedad, ¿sí? Es decir, a través de objetivar, categorizar y priorizar, el RCP nos permite hacer un vaciado de esos estímulos a través de la traducción, que es el instrumento cognitivo por excelencia, y entonces nos permite parar ese mecanismo de captura, ¿sí? Muchas otras cosas lo pueden hacer, por ejemplo, hacer ejercicio, o distraernos, o meditar, ¿sí? Pero el RCP de la ansiedad principalmente utiliza todo el conocimiento cognitivo, es decir, pensamiento, memoria, lenguaje, escritura, sensopercepción, ¿de acuerdo? Para detener ese mecanismo de captura. Y creo que ahí radica realmente el poder del RCP, que nos permite parar nuestros pensamientos. Entonces, automáticamente percibimos un diferencial de energía que nos permite descansar y tranquilizarnos. Este es un poquito nada más, 3 trazos de lo que la teoría de las neurociencias nos otorga y bueno, yo he considerado, el equipo ha considerado que es importante que ustedes conozcan estos mecanismos de captura, sobre todo porque nos llevan a una pérdida del control de nuestro sistema en general, en nuestro sistema completo, ¿no? Que hay una gran cantidad de estímulos internos a partir de los pensamientos que tenemos con respecto a la realidad, ¿sí? El día de hoy llegaba una paciente justo antes de que empezara yo el taller y me decía, ¡ah, qué calor! Y esto y lo otro. Y terminábamos hablando de eso. Todos sabemos que hay calor, ¿de acuerdo? Sin embargo, eso es un estímulo externo. Hay un estímulo externo. Sin embargo, si yo me levanto diciendo, ay, qué calor, no quiero trabajar porque hace muchísimo calor en la oficina y además todo el mundo se pone bien violento y todo va súper mal cuando hay calor, lo que le estoy diciendo a mi cerebro es que vivo en un infierno. Entonces hay que sostener un poquito de conciencia, hay que parar esos pensamientos, hay que salirnos del mecanismo de captura que va a incrementar la energía porque el cerebro requiere de eso. Hay que pararlo y sostener un poco de actitud. ¿A qué me refiero? A que, bueno,
Todos sabemos que hay calor, pero si yo le digo a mi cerebro, bueno, hay calor, pero me voy a llevar un par de camisas por si me sudo, me voy a llevar un agua para estar preparado por si me deshidrato, voy a llevar toda la actitud positiva porque la gente va a estar un poco nerviosa debido al calor. Ah, bueno, entonces lo que hace mi cerebro es empezar a estabilizar la experiencia y de esa manera tenemos una mejor respuesta ante el mundo. De alguna forma, eso que este ejemplo que acabo de dar es a lo que nos ayuda a través de la escritura, el RCP de la ansiedad, y es justo la razón por la cual hemos pensado en el mecanismo de captura como uno de los ejemplos que tenemos que, uno de los contenidos y de la información que tenemos que tener en cuenta para hacer mejores reconstrucciones. Les agradezco muchísimo su tiempo, les agradezco mucho que me hayan acompañado en esta ocasión y bueno, un par de comentarios. Va a pasar que estos talleres los voy a empezar a dar a través de un room virtual, de una sala virtual a través de Zoom para las personas que estén interesadas, pero sobre todo para las personas que lleven a cabo los 5 pasos del RCP, lleven a cabo todo el curso completo en línea. Esto con la intención de que podamos tener interacción y me puedan hacer preguntas en esta sala virtual privada para que yo les pueda ayudar de manera más puntual en hacer sus RCPs de la ansiedad. Otra cosa es que vamos a subir el curso en línea a una plataforma propiamente de aprendizaje para que tengamos un ecosistema mucho más apto para el proceso de enseñanza-aprendizaje y podamos avanzar más rápido. Y recuerden que yo lo que quiero no es que vayan al psicólogo, sino que se hagan expertos en reconstrucción cognitiva y bajen sus estados de ansiedad y de depresión.